Muy buenas noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Grada FM, donde hoy vamos a analizar con los mejores protagonistas todo lo que ha ocurrido en la jornada pasada en nuestro fútbol. Vamos rápidamente, sin más dilación, con nuestro hombre de la Liga Nacional y de la División de Honor Juvenil, Fernando Mena. Buenas noches. Buenas noches, Francho. ¿Qué tal? Comenzamos con esa Liga Nacional apasionante, como siempre, que así es, Francho. Todas las semanas tenemos bailes, ¿eh? Así es, séptima jornada, como dices, muy disputada. Y bueno, por la parte de arriba, ninguno de los equipos de arriba conseguía ganar. Y bueno, de resultados que podemos repasar: el Club Deportivo Oliver 3, IPC La Escuela 1, Olivar 0, Fraga 1, Balsas 3, Huesca B 2, el Zaragoza Ebro, que quedaba suspendido por el tema de las selecciones, Unión La Jota 3, San Gregorio 1, Atlético Monzón 1, Racing B 1, Teruel 0, Amistad 0, San Agustín 1, Juventud 1 y Calatayud 1, Estadio en Casablanca 5. O sea que, como ves, la parte de arriba, en muchos empates. Al final también el Juventud acariciaba la victoria al campo San Agustín y en los últimos minutos veían cómo le empataban al equipo de Alex Cuartero y bueno, siguen en lo alto de la tabla, ahora sí con el Amistad líder momentáneo, también con el Zaragoza con un partido menos, pero bueno, la semana que viene hay un emocionante partido que es el Amistad Monzón, que el Monzón empató contra el Racing, que si hubiera ganado al Racing se ponía líder. O sea, un Monzón que ha empezado muy bien la temporada. Y bueno, por la parte baja, por ejemplo, el Balsas también consiguió una victoria importante ante el Huesca B, pero que no le hace salir del descenso, que marca ese descenso. Pero bueno, Francho, están entre marca el descenso del Balsas con 7 puntos, pero del séptimo creo que es al Teruel, que es el octavo, hay 3 puntos de diferencia. ¿Cómo ves tú al Atlético Calatayud en una Liga Nacional muy ansiada por el conjunto de la capital bilbilitana y que bueno, está participando con chavales muy jóvenes? Muy jóvenes, y Francho, al final, el año pasado, al final consiguió ese ascenso por la renuncia de la Sociedad Deportiva Tarazona y bueno, es escolista, le está costando mucho pues conseguir las victorias. Y bueno, esta jornada pues volvía a caer goleado, que es un problema que está teniendo todas las jornadas. La semana pasada creo que fue el Oliver que le conseguía meter 9 o tantos, un marcador muy abultado, y esta semana en su campo pues también en el estadio marcaba 5 tantos. Yo creo que le va a costar mucho porque, como dices, un equipo joven y bueno, veremos a ver cómo evoluciona la temporada, pero lo importante es que no se quede muy descolgado para que no se les haga la temporada muy larga. Vamos con la División de Honor Juvenil, donde la Sociedad Deportiva Huesca sigue a lo suyo. Me dabas apuntes en el encuentro que nos tocaba narrar para Aragón Deporte. Hablábamos de su cancerbero, que por desgracia se lesionó en la segunda parte, pero que desde luego mantuvo al equipo con vida mientras él estuvo en el terreno del juego. Unas paradas increíbles, una que me viene a la memoria, mano cambiada, cuando ya se cantaba gol en la base aragonesa del fútbol, y el conjunto de Ros, que demuestra que este año se están haciendo las cosas muy bien en la capital alto aragonesa y que no es flor de un día. Así es, Francho. Si quieres comentamos, como dices, el partido del Huesca primero. Y pues como lo dices, ya había ese portero, como te comenté,
cuando jugaron contra el Racing y ya daba una tranquilidad y una solidez que, bueno, yo creo que también fue eso, puede que cambiara un poquito el resultado, también es que tuvo mala suerte, pero fue lesionarse y, bueno, parece como que el equipo perdió ya esa seguridad que tenía en la primera parte, hizo una gran primera parte el Girona con jugadores como tú dices, bueno, pues Richard, Roldán, Ruberte, bueno, tenían es un equipazo el Girona, lo que pasa que al final, bueno, pues tuvieron el 0-2, después del 0-1 por delante, tuvieron el 0-2, los Fablos también pudo marcar, no lo hizo, y bueno, la segunda parte, el Huesca dio un paso al frente, y bueno, entre Nico Roche por la banda derecha, Belmont, Díaz, bueno, al final llegó esos golazos, que como vimos, el empate de Díaz y luego se sacó ese tiro Oliveros y bueno, le cayó a Sarrato que al final yo creo que pues bueno, también se mereció el Huesca esa victoria que lo pone en quinta posición, Francho, nada menos, que se está codeando ya pues con todos los transatlánticos de la División de Honor. Y haciendo buen fútbol, haciendo muy buen fútbol. Un equipo que, desde luego, a mí no me sorprende para mal, porque lo decía en la retransmisión, son varios partidos los que he tenido la suerte y la fortuna de poder narrar al conjunto de Ross en División de Honor Juvenil, y es que no desmerece, o sea, planta cara a todo el mundo, tiene muy claro lo que tiene que hacer, y luego tiene dos bandas que yo las firmaría para equipos de mayor enjundia, en otras categorías. Así es, Francho. Yo creo, y además es que han sido dos partidos con un ritmo muy alto. Al Girona salieron a presionar, presión alta. Son 90 minutos que no aflojan. Y bueno, y yo he comentado por ahí que es verdad que para jugar en el Huesca ha estado muy difícil, porque es que es muy complicado, porque todo el que sale entra y lo hace bien. O sea, también cambiaron la delantera este fin de semana. Entró el Sion, creo que fue. Y Sí, bueno, no sé. entre Sion se quedó. Juega Mario siempre, que Mario es Sí, una pieza fundamental para el esquema de Ross, pero este partido sí que jugó Sion y se desfondó, sí, absolutamente. sí. Salió del campo tieso como un ajo, ya no podía más el pobre muchacho, pero es que tiene un centro del campo, Chatelier, el hermano de Willy, el que juega en el primer Sí, 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 equipo, sí. y hay una maraña ahí, Pernía, o sea, es que pongas a quien pongas, es un Sí, sí. equipo que da muchísima seguridad y muchísima fortaleza. Seguimos con esos buenos resultados que se han dado esta jornada. Sí, si quieres, Pancho, repasamos toda la jornada que ha sido en este grupo 3 y Vamos. comentamos ya los equipos aragoneses. El Sabadell ganaba 3-1 al Cornellá, el Gimnàstic Tarragona 2-0 al Constancia, el Huesca, como hemos comentado, 2-1 al Girona, el Mallorca caía 1-3 ante el FC Barcelona, que eran los dos invictos, que, bueno, Mallorca quedaba todavía invicto, pero ahora ya no, que le ganó el Barcelona, que es líder. La Dan, que ganaba 3-0 a Montecarlo, San Francisco 0-3 con el Español, y luego el Racing le ganaba 2-1 a Sant Cugat, y el Gimnàstic de Manresa, que al final perdía 2-3 con el Real Zaragoza. Y ya, bueno, entramos a comentar un poquito, si quieres, primero el partido del Montecarlo contra la Dan. Y bueno, Montecarlo ya sabíamos dijimos que era una cita la pasada semana con Marcos, que lo tuvimos aquí, que era complicada. El Montecarlo compitió como suele hacer, pero bueno, la Dan yo creo que está a otro nivel, es otra liga, como solemos decir. Y bueno, en 15 minutos le metió 3 tantos al Montecarlo, con lo cual se fue al vestuario con un 3-0 que ya fue muy difícil pues ya de remontar y de plantar un poco cara al equipo catalán. Y bueno, la semana que viene el Montecarlo tiene un compromiso ya que es de su liga, viene el Nasti de Tarragona, que bueno, le mantiene fuera del descenso con esos 4 empates, pero sí que ahora necesita ya urgentemente una victoria, porque si no se va a empezar a descolgar y el Montecarlo necesita como comer los 3 puntos para salir de ahí. Sobre todo en estar fuertes, más que fuertes, mentalizados en casa y no cometer tontadas. No Eso es, cometer Francho. tontadas. Yo creo que lo que hablamos con Marcos, su futbolista, la semana pasada, que yo creo que le está faltando un poquito pues esa experiencia de amarrar cuando van en el marcador por delante, no sé, esa experiencia que a lo mejor creo que les puede faltar.
para que llegue esa victoria y le dé todavía más confianza para empezar a subir posiciones. Sobre todo que tiene un espejo donde mirarse, que es el Racing Club. Exactamente, Francho, el Racing, pues como hablamos, empezó pues, con un calendario muy fuerte, prácticamente era plantarles cara a equipos como Girona, Español, y bueno, ahí ha ido sacando puntos fuera de casa. La semana pasada estuvo a punto de ganar al Sabadell en los últimos minutos, que se le fue la victoria, y bueno, esta semana, pues al final la tortilla se ha dado la vuelta y en los últimos minutos, pues conseguía esos 3 puntos muy importantes con gol de Exxon. Y bueno, pues el Racing sube posiciones, sube a la 10ª posición. Creo que estará el Racing ahora con 10 puntos, no, 7 Siete puntos, puntos. 7, Siete 7 puntos. puntos. Tenemos ahí la Y clasificación. exactamente, con 7 puntos. Y bueno, ya se ve de otra manera. Ahora el siguiente partido juega en Cornellá. Creo que Cornellá es colista. Colista. Entonces, bueno, viendo por ejemplo el partido de este sábado, fue un partido muy, muy complicado porque el Sant Cugat también plantó cara. En la primera jugada marca el Sant Cugat, con lo cual un 0-1 en minuto 5 fue un golpe muy fuerte, pero bueno, el equipo de Tiberio se rehizo y bueno, rápidamente empató con un gol de penalti de Molina. Y bueno, es verdad que en la segunda parte no hubo mucho juego, pero el Racing no bajó la intensidad, con lo cual siempre estaba pendiente de alguna jugada a balón parado. Tiberio movió el banquillo, en el descanso quitó a Divasón, que llevaba tarjeta amarilla, y bueno, pensábamos que con Divasón iba a perder un poco de ataque, pero bueno, fue sacar a Exxon, y Exxon, el delantero, bueno, fue otro perfil de jugador, con más rápido, buscando espacios, tuvo 2 ocasiones muy claras. Y bueno, en los últimos minutos se hizo una jugada a banda, cayó a banda y bueno, cayó dentro del área y se cruzó perfectamente el balón para dar los 3 puntos que son muy importantes para el Racing. Y los de Pepe Garcés, que son los que cerraban la jornada, victoria sufrida, pero victoria. Sufrida, Pancho, sufrida una victoria que pintaba muy mal porque el Nasti de Manresa ganaba 2-0 al equipo aragonés a falta de, pues bueno, lo que hablamos, 20 minutos. Y bueno, es verdad que el equipo se fue adelante, se fue para arriba y bueno, pues consiguió remontar a 2-3 en los minutos finales con el último gol de Dani Puente, que pues una victoria que es muy importante porque la semana que viene nada menos que le viene la Dan y la Dan sigue invicto y bueno, el Real Zaragoza está colocado ahí en la 7ª posición con 11 puntos, que de puntuar o de ganar a la Dan se volvería a poner en la 4ª o 5ª posición. Es un partido de los que decimos que vale 6 puntos, no 3. Exactamente, Francho. Es un partido que, bueno, pues se va a ver dos grandes equipos y, bueno, veremos cómo plantea el partido Garcés contra la Dan, porque la Dan, no sé, es un equipo muy fuerte, presiona también, presión muy alta y, bueno, tiene jugadores muy peligrosos. Tiene jugadores arriba que yo creo que entre 3 jugadores creo que llevan 17 goles contado. Bueno, González, Uriol, creo, no sé, creo que llevan 17 goles entre 3 jugadores, con lo cual habla muy bien de un equipo como la Dan, que, pues bueno, está ahí segunda posición, a 2 puntos del FC Barcelona, e intentando asaltar el liderato. Bueno, pues la semana que viene, análisis certero de Fernando Mena, tendremos protagonista. Un abrazo. Un abrazo, Pancho. Bueno, finalizamos el bloque de la juvenil en sus 2 ramas y nos centramos ya en el fútbol femenino con Luis Aranda. Buenas noches, Luis. Hola, ¿qué tal, Francho? Muy buenas noches. ¿Qué Vamos tal todos? rápidamente con los resultados, con lo que ha ocurrido tanto en Segunda Federación como en nuestra tercera y en la Liga Autonómica. Y nos centraremos ya con protagonista que nos va a dar bastante luz en esto del mundo femenino. Así es. Bueno, pues empezamos por la segunda red, donde el Zaragoza femenino se enfrentaba al Club Deportivo Español. Resultado final de empate a 0. Bueno, para mí no me parece para nada más resultado. Sí que es cierto que luego, hablando con las jugadoras del Zaragoza o con alguna de ellas, sí que me dice bueno, que el resultado finalmente les supo a poco, ¿no? Por lo visto en el encuentro. Pero insisto, Español, un muy buen equipo. Y para mí me parece un muy buen resultado. Siguen líderes del grupo 2, así que creo que no puede haber mejor manera de iniciar.
Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca se enfrentaba a Futbolellas, victoria por 1-0, victoria por la mínima, una victoria que es importantísima porque marca ya diferencia con los puestos de descenso y seguro que le permite a la Sociedad Deportiva Huesca, pues bueno, preparar las próximas semanas con mayor tranquilidad. La próxima semana será Samper contra Sociedad Deportiva Huesca y Atlético Baleares contra Zaragoza Femenino. ¿Quién ves tú o cómo ves esos encuentros para las nuestras? A ver, Huesca tiene una muy buena oportunidad de poner brecha de nuevo, ¿vale? Creo que es un equipo pues, que se le puede rascar bastante. Sin embargo, por ejemplo, en Baleares es muy complicado. Es muy complicado. La salida para el Zaragoza femenino es muy complicada. Sí que es cierto que el filial del Atlético Baleares no da la sensación de tener equipo para estar en la zona más alta de la clasificación, pero vuelvo a insistir que allí es muy difícil puntuar. Pero bueno, ya estamos acostumbrados, ya lo han hecho 2 veces en Tenerife, que también son desplazamientos muy largos y muy complicados. ¿Por qué no hacerlo en Baleares? Bueno, pues nos centramos en la tercera federación, la tercera más aragonesa esta temporada, con todos esos equipos que están peleando por el ascenso y donde parece que el Real Zaragoza, pues bueno, sigue comandando la clasificación, pero le estáis apretando, ¿eh, Luis? Sí, a ver, nos adelantó este fin de semana por el Golaveras. Éramos nosotros los líderes durante todas estas semanas. Algo anecdótico, evidentemente. Hay muchas cosas aún en juego. Pero bueno, sí, ya se va viendo un poquito, pues que sobre todo los 4 primeros están ya destacándose un poquito. Y bueno, pues lo dicho, sabíamos que seguramente no iba a haber solamente un rival, que iba a haber varios. Y así está siendo, así está siendo. Los resultados, si te parece, Francho, en Es Level 0, 10 Club Deportivo Ebro, Cosmos 1, Zaragoza Femenino 0, Delicias 3, 2 Egea, Gancho 0, 8 Estadio Casablanca, Valdefierro 4, 1 Peñaferranca, Unión 0, Real Zaragoza 9. Y la próxima semana hay enfrentamientos bastante interesantes como Egea Gancho, Peñaferranca Cosmos, Nes Level Teruel Delicias, Ebro Zaragoza Femenino, Real Zaragoza Valdefierro y Estadio Casablanca Unión. Bueno, el partido de la jornada, todos sabemos cuál va a ser. El Real Zaragoza Valdefierro. Sí, será un partido disputado, un partido igualado y bueno, vamos a ver quién puede más. Desde luego seguro que será un buen espectáculo. Y en la autonómica, bueno, ahora creo que es la preferente, con esos cambios de denominación, no ya se pierde. Bueno, la preferente a día de hoy está comandando el Actur Pablo Iglesias. Tiene un equipo muy jovencito, pero con muy buena dinámica. También está muy bien posicionado el filial del Cosmos como segundo clasificado. Y ya en tercer lugar está el Club Deportivo Valdefierro, el filial, que también pues últimamente está a muy buen nivel. Sí que es cierto que del tercero al sexto hay 3 o 4 equipos ahí metidos y hay una igualdad máxima. La verdad es que está muy bonita esta competición. Ahí te mojas en esta, ya sé que lleváis pocas jornadas, pero te mojas con quién puede ser el equipo que os acompañe la temporada que viene en tercera, si sigue existiendo, claro. Me la jugaría por el API. Por el API. Sí, las veo un puntito por encima de las demás. Un puntito. Bueno, pues si te parece, tenemos la fortuna, la suerte de tener hoy un protagonista muy especial para nosotros. Coincidimos con él casi siempre en los eventos que organiza la Federación Española, también junto con la Federación Aragonesa, y hoy nos va a poner algo de luz en toda esta maraña del fútbol femenino. Hoy te dejaré, Luis, que lleves tú la batuta, porque vosotros habláis el mismo idioma que nosotros, que Rubén Falcó. Buenas noches, Rubén. Hola, muy buenas noches a todos y gracias por invitarme en este programa. Nos veíamos Buenas noches, Rubén. el miércoles en otras funciones, en otras labores, y ahora pues necesitamos que nos pongas un poquito de luz con respecto a toda esta reestructuración que la Federación Española está haciendo con el fútbol femenino y que afecta directamente al fútbol aragonés, a nuestro fútbol.
Principalmente es por el crecimiento que está teniendo ahora mismo el fútbol femenino, ¿no? Al final, cada día hay más niñas, más número de licencias en la Federación Aragonesa, el incremento ha sido bárbaro. Y sobre todo, yo quiero dar las gracias a los clubes, tanto a Luis como a todos los que están en este capítulo del fútbol femenino, porque hacen crecer desde la parcela más oscura, ¿no? Que es la de los despachos, buscando niñas, buscando jugadores, pero vamos, es espectacular. Ahora es lioso, pero simplemente desde la Federación Española lo que se ha tratado es de reorganizar, que no hubiera tanto salto, digamos, de categoría entre lo que son las chicas de 14, 15, 16 años y que compitieran con niñas de 30, 38 y que todo estuviera bien estructurado para que en un futuro podamos tener todavía una selección española, en este caso, que es lo que a mí me compete, mucho más fuerte por el crecimiento de este fútbol femenino. Bueno, yo sobre todo quiero dejar claro que desde la llegada de Rubén a este puesto, a este cargo, también con la ayuda muchas veces de María Gascón y de toda la Federación Aragonesa, yo es la primera vez que me siento escuchado y que me siento atendido. Antes era bastante complicado desde la española que llegara demasiada información y sobre todo en esta época de tanto cambio, ¿no? Hemos modificado absolutamente todo. Hay clubes que evidentemente pues salen más beneficiados y otros salen menos, pero creo y pienso firmemente que es por y para ellas, ¿no? Que es por y para el fútbol femenino. Entonces, Rubén, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que siga creciendo el número de licencias, porque al final la selección española lo que busca es que se mantenga, digamos, el nivel competitivo que ahora mismo somos, digamos, de las mejores del mundo, ¿no? Entonces, Aragón la gran suerte que tiene es de que, bueno, pues hay crías espectaculares, hemos tenido a Salma Parayuelo, tenemos a Mapileón, tenemos a un montón de gente que la verdad es que son la referencia, pero que luego por detrás viene una cantera maravillosa, ¿no? Entonces, la Federación Española lo único que hace es intentar, pues bueno, pues reorganizar, sí que es verdad que muchas veces se ve como que la Federación pone trabas en alguna cosa y demás, pero bueno, al final estamos intentando echar una mano en todo lo que podemos. Económicamente intentamos también, que se podría dar más, pero como en todos los lados, evidentemente, pero al final hay que, digamos, repartir la hucha para todo el mundo, pero os puedo garantizar que ahora mismo la Federación Española está volcadísima con el tema del fútbol femenino. Es una pasada. Yo os lo digo desde dentro, que llevo todo el tema de ayudas y sí que es verdad que al principio los comienzos son difíciles, pero ya veréis cómo en un futuro va a ser todo esto muy bueno. Sobre todo para ellas. En lo que nos pertoca a nosotros, al fútbol aragonés, a la futbolista aragonesa, toda esta reestructuración, bueno, la tercera pues al final viene a ser un poco el reflejo de lo que sería el fútbol masculino, ¿no? Una tercera división muy potente como la que tenemos con los chicos y tenemos esa segunda federación que ahora contamos con 2 representantes, como es el caso de el Zaragoza Club de Fútbol Femenino y la Sociedad Deportiva Huesca, pero ¿qué nos falta o qué tendríamos que hacer para recuperar esas posiciones que teníamos antes, ese equipo que teníamos antes en una división muy por encima de la que ahora en la actualidad tenemos como referencia, como tienen las chicas aragonesas de referencia en casa, me refiero? A ver, yo lo que estoy viendo ahora mismo es que tanto el Zaragoza Club de Fútbol Femenino como la Sociedad Deportiva Huesca están haciendo una temporada muy buena. Al final, para mí, cada una pelea por su objetivo. El Zaragoza Femenino ahora mismo está arriba y la idea es de que vuelva a estar en la categoría siguiente, ¿no? Al final están optando también, es verdad que este año están optando por mucho más jugadoras, digamos, de la zona de Aragón, también se nutren pues un poco, pues eso, quitando a otras de la tercera, pero en el momento, esto yo lo comparo con un poco como la primera ref cuando el Tarazona estábamos un poco ahí que, ostras, no es tan bueno, es un escalón menos, tal igual. Yo creo que esta reestructuración es bueno para que hagan más fuerte a lo de abajo. Y si, por ejemplo, se hace fuerte a lo de abajo y el Zaragoza femenino o el Huesca en un momento determinado tiene que optar a jugadoras de Aragón, va a ser mucho más fuerte el día de mañana, ¿no? Entonces yo creo que es un escalón que al principio cuesta, pero que luego nos hará mucho más fuertes en Aragón. Y la única virtud, o sea, lo único que tenemos que hacer es conseguir que un equipo de estos, si no es los dos, ojalá,
ascendiera de categoría, ¿no? Porque yo creo que ahí las ayudas son distintas, la competición es más fuerte, evidentemente, pero cuanto más fuerte, más mejoramos. Sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Con lo que comenta Rubén. Creo que al final generar buenos proyectos dentro de Aragón son los que nos permitirían, pues bueno, el aumento de nivel de las propias futbolistas. Al final, dentro de la comunidad, los proyectos no son demasiado bollantes con tema económico, por eso no podemos optar en muchas de las situaciones a futbolistas extranjeras o a futbolistas provenientes de otras provincias y tenemos que quedarnos con las chicas de casa, ¿no? Entonces, tener una base más amplia, mejor trabajada, creo que nos permitirá en un plazo muy breve de tiempo poder llegar a otras opciones, a otras opciones. Pero evidentemente ese proceso, como dice Rubén, es lento, es costoso y bueno, y seguramente tendrá días complicados, pero creo que hay que apostar por ellas. ¿Tenemos comentarios? Dice Sergio, Francho ha dicho que hay que hacer para subir el nivel del fútbol aragonés. Habría que darle más mimos a las jugadoras de Aragón, ya que hay muchas jugadoras aragonesas que por desgracia se han tenido que ir. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Natalia Cebolla, la tenemos ahora jugando en primera división, en la Liga F, la Liga por autonomasia, con el DUS Logroño. Me refiero a jugadoras que acaban de llegar en el último momento. Ya no os hablo de Mapi o de Salma o de otras muchas, ¿no? Que ya llevan bastantes años en primera división. Es que eso demuestra, para mí, demuestra el nivel de las jugadoras, ¿no? Al final es verdad que por categoría quizás la segunda se les queda corta, la verdad es que se les queda corta, y esas jugadoras tienen que emigrar, ¿no? Pero bueno, todos hemos tenido que emigrar en un momento determinado. Ojalá tuviéramos 5 equipos de primera categoría aquí en Aragón, o 2 o 1, y pudiéramos optar a que se quedaran en ello. Pero es que si se hacen así las cosas, al final esas jugadoras el día de mañana van a volver a Aragón porque van a querer estar en su casa y van a hacer mucho más, digamos, más fuerte ese fútbol femenino, ¿no? Yo entreno niñas y me encanta entrenar a niñas y cada vez hay menos distancia entre una niña y un niño en la portería, os lo digo sinceramente. Y es una maravilla cómo ha mejorado todo esto y en un futuro ya verás cómo esto mucho mejora y que vamos a tener equipos aragoneses en la primera categoría. Sí, hasta hace 4 días eran futbolistas que estaban jugando en tercera red nacional y de repente dieron el salto, pero no lo han dado por casualidad, lo han dado porque tienen nivel para ello. La ciudad, pues lo que hablamos, pues de momento tenía los argumentos que tenía y anteriormente a esta etapa, como comentas, por ejemplo, Natalia Cebolla en Estadio Casablanca, pues bueno, no había más en la ciudad, ¿no? Si querías seguir residiendo aquí por cuestiones laborales, por cuestiones familiares, pues hay que dar el salto. No quedó otra y anteriormente, pues evidentemente mucho más marcado con los procesos de Salma o de Mapi o de muchas de ellas, ¿vale? Viene a hablar de que aquí hay talento, yo lo noto. Yo durante todos estos 2 últimos años hemos estado viajando por medio España, pues al principio sí que te sentías un poco pequeño, pero las jugadoras aragonesas se hacen, son valientes y mejoran con mucha capacidad. Y a día de hoy, los equipos aragoneses de tercera ref, el que sea campeón de Aragón va a demostrar que va a poder llegar muy lejos. Y lo veremos. El que llegue a ese playoff va a dar guerra, va a dar mucha guerra, ¿vale? Y eso anteriormente cuando te tocaba, pues por ejemplo, competir con Cataluña o competir contra Madrid o Valencia, pues ya sabías que ese día ibas a hacer un viaje muy bonito, pero que a nivel deportivo iba a ser muy complicado. Y a día de hoy creo que tenemos argumentos para competir. Yo os quería comentar a los dos, habláis de la jugadora aragonesa y es la última ya. ¿Cómo veis a nuestras selecciones, a las selecciones aragonesas? Comentaba Luis, hace 4 días te tocaba jugar contra Cataluña o contra Madrid y bueno, y decías, pues que no nos metan un capazo de goles, ¿no? Ahora se compite y se compite muy bien y algunas veces hasta les pintamos la cara. No, la verdad es que en los últimos años yo que me encargo de las competiciones de los CESA, que son los campeonatos de España de selecciones autonómicas, los organizo yo, la mayoría,
La verdad es que Aragón está valoradísima, pero por todos los demás. Dice, todo el mundo les pone en apuros, pero nosotros ganamos. Y de hecho se ha demostrado que en las últimas ediciones hemos estado siempre en fases finales. Y os lo puedo asegurar, cuando vas a esos sitios, yo que lo organizo, digamos que sientes orgullo de ver a Aragón tan arriba. Y os digo, tenemos una cantera increíble, o sea, increíble. Javi y Jandro, que son los seleccionadores en este caso, junto con Emilio, que son los que digamos, llevan todo, os lo garantizo. Y gracias a todos los clubes que están alrededor, yo creo que tenemos una cantera de un futuro increíble. Simplemente me quedo con eso y os lo transmito. Por Rubén Falcón, Luis Aranda, un placer teneros aquí a los dos. Ya Luis como colaborador, pero ahora como mister, tú Rubén pues como organizador, como pieza fundamental en este engranaje para nuestro fútbol, para el fútbol femenino aragonés, que ojalá podamos ver a muchas de nuestras chicas no llegar a lo más alto y a poder ser aquí en casa, que no queremos que les toque emigrar como te tocó emigrar a ti, coger la camiseta y marcharte a Eibar, marcharte al Rayo Vallecano, un montón de sitios que los que hemos seguido tu carrera y tu trayectoria, pues sabemos muy bien dónde te tocó marchar. O sea, que lo dicho, un placer, un abrazo. Muchas gracias por invitarme, simplemente. Gracias, Rubén, gracias, Francho. Y a ti, Luis, por el trabajo. Chao. Bueno, pues finalizamos ese bloque de fútbol femenino con mucho futuro para nuestras chicas y nos vamos con la preferente. Buenas noches. Madre, ¿te has comprado un chaleco? ¿Qué, Rafa? Sí, macho, vamos a más, vamos a más. ¡Hola, la! Iba a ser malo, pero te iba a soltar una faltada. Pero bueno, eso me la guardo para la tercera división. Ya sabes, mejor que no. Antes de que empecemos con la regional preferente, Francho, estaba escuchando atentamente la entrevista y estaba viendo el sentir de Luis ahora y de Rubén, que yo creo que teníamos en la división de honor juvenil hace cosa de 8 o 10 años. Que yo creo que en estos últimos años hemos roto un poco las barreras de ese sentimiento de inferioridad y estamos demostrando cada año desde Aragón que podemos competir y competir bien en división de honor juvenil. Y yo creo que en el fútbol femenino se está consiguiendo eso también poco a poco. Yo creo que es importante. Yo los estaba escuchando y me veía muy reflejado pues hace 8 años cuando entrené en división de honor yo a ese sentir de romper y no sentirse inferior a nadie. Y me parece que es un paso adelante súper positivo. Bueno, al final vamos creciendo poco a poco en todas las categorías, división de honor juvenil, pues fíjate ahora con 4 equipos compitiendo muy bien. En el fútbol femenino está pasando lo mismo y ahora pues tenemos esta categoría tan chula, tan pegada a nosotros como es la preferente y que semana a semana pues nos da un vuelco. En este caso, ¿cómo ha ido el vuelco? Venga, pues vamos allá. En el grupo primero hemos tenido un Gallur 1, Gurrea 1, Peñas Ostenses 1, Santa Anastasia 0. Santa Anastasia que le está costando mucho como el año pues arrancar. Magallón 1, San Lorenzo 1, Ontiñena 3, Peña Ferranca 2, Alto Ricón 4, Ranillas 1, Sadavense 2, Fraga 4, el Fraga que se mantiene ahí muy solvente. Mayén 1, Pradillano 0, Internacional de Huesca 0, San Agustín 0 y Borja 5, Sabiñánigo 0. Estos son los resultados. Y a nivel de la clasificación, pues lo que tenemos es al Fraga líder. Suele pasar, los años que el Fraga ha bajado, luego ha subido con muchísima... Tipo ascensor siempre. Con muchísima solvencia. El Tamarite también le ha pasado, ¿no? Y el Internacional de Huesca, pues que empezó fuerte, ahora lleva un par de semanas que ha conseguido no ganar. Y es el Borja el que se está encaramando ahí a esa parte alta de la clasificación, seguido por Ontiñena, Pradillano y Gurrea. Yo creo que esos 6 van a ser un poco los que pueden estar ahí arriba, junto con Santa Anastasia, si no se duerme mucho. Y me llama mucho la atención el tema del Magallón, ¿no? Que el Magallón siempre está como ahí el primero después de ese grupo y que año tras año tiene muchísimo mérito. Y por la parte de abajo, pues Mayén, Ranillas, Sadavense y San Lorenzo de Flumen son los que cierran la clasificación. Sí que es cierto que tanto Ranillas como Mayén llevan 8 puntos y con una victoria casi se meten en mitad de tabla, pero ya se empieza a dilucidar un poco, ¿no? Que posiblemente Sadavense y San Lorenzo pues sufran mucho para mantener la categoría. Hay brecha ya, hay brecha ahí
No es como la del Real Zaragoza, pero Sí, bueno. pues lleva el mismo camino. La verdad que llevan 8 partidos y al final pues ya casi son 2 partidos, entonces pues cuesta mucho. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo se van desarrollando un poco los acontecimientos y a ver cómo van avanzando y evolucionando los equipos. En el grupo segundo, ¿también ha habido vuelco o no, Rafa? ¿O ahí Bueno, están las cosas más claras? el grupo segundo tiene este año un equipo, ¿no? que está sobresaliendo por encima de todos y aunque es un poco pronto, pues es el Alcañiz. Entonces, pues bueno, había un Valdefierro 2 Fuentes 0, uno de los partidos que destacamos la semana pasada. Fuentes, que en teoría recién ascendido, pues debería de pelear por estar arriba. Es verdad que no es el Fuentes del último año que estuvo en preferente, y un Valdefierro que conseguía hacer un grupo fuerte. Había un duelo por la parte de abajo de 2 equipos que en estos últimos años han sido 2 equipos de la parte de arriba y 2 equipos duros, como el San José y el Quinto. Luego al fin en 5 Teruel B2, Atlético Teruel 3, Calatayud 0, un Atlético Teruel que está muy fuerte y un Calatayud que también le está costando porque para mí era el favorito, el que debería de haber arrancado más fuerte, y que al final yo creo que el desgaste de la Copa, el año pasado vimos a la Ontinyent, que también después de clasificarse perdió abultadamente con Las Palmas y fue en caída libre. Yo creo que al final eso puede despistar un poco. Morata 1, la Escuela Municipal 0 de La Muela, el Calamocha B 1-8 con el Brea. Se ha propiciado pues bueno, la dimisión del entrenador del Calamocha, y un Brea que poco a poco pues se van adaptando, tanto los jugadores como el entrenador, al fútbol regional que no tiene nada que ver con el fútbol más juvenil, ¿no? Y luego nos quedaba el Valderrobles 2, Cella 1, un Cella que va en la parte de arriba y que se deja escapar este partido en Valderrobles, Alcañiz 3, Cariñena Atlético 0 y Montecarlo 3, Herrera 0. A nivel de la clasificación, pues el Alcañiz es líder muy destacado y le sigue el Atlético Teruel, como vemos, y el Cella con 14 puntos. Y luego pues ahí se han metido el Brea y Valdefierro con 13, que son equipos que deberían de dar guerra, por lo menos el Brea. Y el Fuentes también. Entonces, al final, como vemos, desde el cuarto hasta el octavo están en 13 puntos, ¿no? Y la parte de abajo, pues aquí pues está un poquito más compactada o un poquito más engañosa, porque es verdad que el quinto tiene solamente un punto más, pero también entre el Valderrobles y el Calamocha B ya hay 4 puntos, que es prácticamente la misma distancia que teníamos en el otro grupo. Así que esto está, la guerra está abierta. Sorprende mucho que haya dimitido el técnico del Calamocha, del filial del Calamocha, el Calamocha B. Está ahí en la pomada, 8 puntos. Sí, la verdad es que no sé muy bien qué es lo que habrá sucedido. Yo estaba esta tarde con Lalo, que está en el cuerpo técnico con Rubén Floría, y bueno, pues es verdad que debió de tomar algún tipo de decisión que luego sobre la marcha no vio que no era la correcta, y a lo mejor pues ha precipitado un poco eso. Yo creo que además el Calamocha, el último año que estuve yo en Alcañiz, que Calamocha descendió, Raúl hizo una temporada increíble y lo mantuvieron. Entonces, pues bueno, no sé muy bien, sí que me sorprende. Y además es que este grupo pues tiene ahí un par de filiales, ¿no? Que es extraño verlos también en preferente, que están tanto el Teruel como el Calamocha. Pero bueno, sí que es verdad que es una pena que al final un entrenador, por una derrota de este tipo tan abultada, pues se vea un poco obligado a dimitir, ¿no? Y luego estamos viendo ahí a gente que le cuesta dimitir. Que le cuesta salir, ¿eh? Que le cuesta salir. Dices, joder, pues igual no es para tanto, ¿sabes? Pero bueno. Igual. Bueno, pues ¿qué partidos nos recomiendas para esta próxima jornada? Pues hay buenos partidos en los 2 grupos. En el grupo 1 tenemos un Pradiano Internacional de Huesca. Yo creo que es un partido muy interesante. Es verdad que el Pradiano ha llevado 2 o 3 semanas que le está costando. Y un Gurrea Magallón. Al final yo creo que son los partidos buenos. Y en el grupo 2 pues hay 2 partidazos también. Tenemos el Cella Alcañiz, un Cella que va a la parte de arriba, un Alcañiz que llega a Cella pues muy fuerte, y un Calatayud Valdefierro. Así que bueno, yo me decantaría por estos 4 partidos. Pues con esos 4 partidos nos quedamos. La semana que viene tendremos protagonista de la preferente. Luego nos vemos, Rafa. Gracias, chao. Vamos rápidamente con la tercera federación, con Laura Ferrer, y me han dicho que meta ya el protagonista, Laura. Pues venga, adelante.
me están diciendo, pues vamos con él. Muy buenas noches. Buenas noches. Iván Vicente, jugador de El Caspe, esta jornada no participabas, ¿no? Si no me falla a mí la memoria. Correcto. Pero bueno, vamos a analizar contigo todo lo bueno y lo bien que estáis haciendo esta temporada 25-26, quitándonos un poco el mal fario, ¿no? El mal pelaje de la temporada pasada, que nosotros, tanto Laura como yo, como todos nuestros seguidores, nos hacíamos cruces después de ir líderes. Pues de repente entrasteis allí en una caída en barrena y decíamos, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó? Cuéntanos ahora que se puede. Bueno, al final yo creo que ya sabemos todos cómo es un poco esto del fútbol, ¿no? Al final son dinámicas, son situaciones de juego que pues, a veces desde dentro tampoco entiendes, ¿no? Pero bueno, ahí está también un poco lo bonito del fútbol, ¿no? Que es al final que conseguimos pues, un poco revertir la situación a base de trabajo, de confianza, de creernos el grupo y trabajar bien cada semana. Y también yo creo que fruto de ese trabajo y de eso que conseguimos el año pasado, saliendo de una situación tan complicada, ¿no? Pues fruto de ese trabajo pues es el reflejo, ¿no? De lo que creo que está pasando un poquito esta temporada, que a pesar de que iniciamos con 4 empates, ¿no? Al principio, pues ahora hemos enganchado una buena dinámica con 3 victorias consecutivas y pues bueno, al final un poco es eso, ¿no? Fútbol. Buenas noches, Iván, ¿qué tal? Muy bien, Laura. Bueno, que yo quería preguntarte qué balance haces. Si no me equivoco, creo que esta es tu tercera temporada en el Caspe y además vienes de buena cantera como el Estadio Mirabueno al Olivar, pero ¿qué balance haces personal y también grupal del equipo en estas temporadas? Bueno, al final yo creo que es algo que he destacado siempre, ¿no? El grupo humano. El ir a trabajar, ¿no? Cada semana a los entrenamientos, que al final es un placer, es un gusto el día a día del equipo, ir a entrenar, ir a jugar. El grupo, como siempre he dicho, es una piña, es una familia y al final eso es algo que en el fútbol es súper importante, ¿no? Y que al final, pues como podemos estar viendo ahora, aunque el año pasado fuese una dinámica diferente, ¿no? Pues yo creo que a veces es la base de todo, ¿no? El ir a entre semana a trabajar a gusto y que pueda reflejarse los domingos como pues, por suerte, ¿no? Y que esperemos que así siga siendo esta temporada. Yo, Iván, te quería preguntar si tenéis Rotellar dependencia. Bueno, a ver, al final está claro que Rote es un jugador súper importante para nosotros, ¿no? Muchos méritos, ¿no? El año pasado fue... Bueno, ya lleva varias temporadas siendo el máximo goleador del equipo, ¿no? El otro día, sin ir más lejos, sale 20-25 minutos después de una semana complicada y hace 2 goles. El otro día vuelve a hacer otro gol. Al final todos sabemos, y no voy a descubrirlo, que es un jugadorazo. Pero bueno, quiero decir, al final somos un equipo, ¿no? Y bueno, está claro, no voy a sorprender a nadie diciendo que Fran es un auténtico jugadorazo. Bueno, vamos a hacer un poquito de balance de lo que va de temporada. Estáis arriba en lo alto de la clasificación. Sois, junto con el Cuarte, el único equipo o los únicos equipos invictos. Y vaya partidazo para el próximo fin de semana. Ahí está, ¿eh? Sí. El sábado, además, a las 8. El sábado a las 20 horas, ¿no? A las 20 horas. A las 8. Es que he visto el horario y digo, se me hace raro que el Cuarte... Sí, ese horario. Pues bueno, al final, como bien decís, pues los 2 equipos que estamos invictos en la categoría, además con la un poco peculiaridad, ¿no? Del Cuarte, de que es un equipo que todavía no ha encajado gol. Entonces, pues claro está que va a ser un auténtico partidazo entre 2 buenos equipos, que seguro que no habrá muchos goles, ¿no? Un poco por viendo precedentes de partidos anteriores, que yo creo que, por lo menos yo que llevo 3 temporadas aquí, y nos hemos enfrentado pues, a lo largo de las 2 temporadas, más el playoff, y el resultado con más goles ha sido un 1-1, quiero decir, en 6 partidos. Entonces, pues bueno, seguro que será un partido muy bonito, un partido muy disputado de 2 grandes equipos, y que ojalá que podamos ya hacer un gol al Cuarte y podamos llevarnos la victoria. Creo que tenemos a alguien que te quiere saludar. ¿Así? ¿Qué tal, Rafa?
¿Qué pasa, Iván? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Además lo vi ayer en el fútbol, que ahora hacía unos días que Eso. no nos veíamos y nos vimos ayer, ¿verdad? Eso es. Ayer nos encontramos por ahí, por la Romareda. Pues nada, Iván, que nada, lo primero, pues felicitarte, pues porque yo creo que eres una de las personas que se ha trabajado todo lo que tiene, ¿no? Y que un poco cuál es la principal diferencia que has notado, ¿no? Entre la tercera y la preferente, y luego de los últimos años, ¿qué diferencias has notado entre Fran y Javi Romero en este caso, ¿no? Que han sido los dos últimos entrenadores que has tenido? Bueno, a ver, sí que es verdad que la tercera división al final es el ritmo, ¿no? El ritmo, un poquito lo que marca los partidos, son los detalles, y luego también es cierto que pues la preparación de los partidos, el ritmo de los entrenamientos, en la tercera pues el analizar un poquito más al rival y todas estas cosas que al final pues es lo que hacen también que sea una categoría muy disputada, muy competida, que al final cada partido, qué rival, ¿no? No hay partido fácil, la tercera división al final todos los días compites. Y bueno, con respecto a la otra pregunta, sí que es verdad que Fran y Javi son dos perfiles muy similares, muy serios, que trabajan un poquito así de la misma manera. Y bueno, sí que por echarles un capote a los dos, pues que es un lujo el haber podido trabajar con Fran y el haber podido dar el salto a tercera división de la mano de Javi. Y bueno, pues al final es un placer. Al igual que lo fue contigo, Rafa. Bueno, nosotros sí que nos tocó vivir un año muy complicado. Sí, bueno, al final un año de aprendizaje. Es verdad que fue un año súper complicado, pero bueno, que es un año de los que aprendes mucho. Sí, totalmente. Y se quedan relaciones. Eso es. La última, para dejar a Iván ya tranquilo, es cada temporada, cada año la tercera federación está más igualada, más competida. Te tengo que preguntar por cómo ves tú en una competición y sobre todo quiénes ves arriba o quiénes vas a ver, crees tú que van a estar arriba al final de la campaña. Bueno, sí, pues como decía, al final la tercera es una categoría súper disputada en la que compites todos los partidos. Así está ahora la tabla, ¿no? Que la diferencia pues, entre el primero y el 12º, por así decir, no va más de 5 o 6 puntos. Y bueno, al final yo creo que sí que los equipos que actualmente están arriba en la tabla, ¿no? Pues Cuarte, nosotros, Calamocha, Huesca, Monzón, todo este tipo de equipos. Yo preveo que son los que pueden estar arriba, pero vamos, al final la tercera división, como vemos hablando, es súper competida. Nosotros ahora hemos ganado 3 partidos, hemos pasado de estar pues, 12º a estar ahí arriba y puede pasar cualquier cosa. Entonces, pues bueno, nosotros ojalá que nos mantengamos en lo alto, ¿no? De la clasificación durante toda la temporada, que con el trabajo que hacemos semanalmente, pues creo que podemos estar ahí y bueno, es un poquito. Pues Iván Vicente, bueno, un placer tenerte aquí en la Grada FM. Laura, yo sé que va a estar atentísima a ese partido con horario de partido bueno, sábado a las 8 de la tarde. Hombre, y además una cosa, Iván, bueno, tú regresas porque tenías un partido de sanción, por eso no estuviste este pasado domingo, y el míster también, ¿no? Regresa a la banda. Sí, el míster regresa, que seguro que, aunque el otro día estuve ayer con él en la grada y sí que es verdad que estuvimos súper tranquilos y me comentaba súper tranquilo él, súper tranquilo. Y me comentaba, él. Sí, me comentaba que pues eso, que se está haciendo mayor. No, pero es verdad que me comentaba lo diferente que se vive en los partidos y bueno, seguro que conociéndolo, que ya lo conocemos todos, pues vivirá el partido como lo vive él. Y esperemos que podamos llevarnos los 3 puntos. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Un placer. Bueno, yo me quedo con Laura a analizar lo que ha ocurrido esta jornada, todo lo que va a ocurrir en la siguiente. Ya ha adelantado Laura ese partidazo de la jornada que vamos a tener con ese Cuarte y el Caspe a las 8 de la tarde. Pero
nos remontamos a lo que pasó este fin de semana, que ha habido mucho y bueno. Pues fíjate, se disputó la 9ª jornada, ya 27 puntos que se han ido, o que se han sumado, que algunos no lo han hecho, y muy curioso, una jornada en la que ha habido 5 victorias a domicilio, Francho, 5 victorias a domicilio, que se dice pronto, además con resultados que se han repetido, creo que en 3 ocasiones, ese 0-3. Tan solo 2 victorias locales, lo cual, bueno, pues apunta que no es fácil ahora, ni al factor local, no te creas que adquiere tanta importancia por lo que estamos viendo. Pero si te parece, pues con ese dato vamos a empezar a analizar lo que dio de sí la jornada, y empezamos por ese Robres 2, Utrillas 0, Utrillas que tendrá que sufrir esta temporada con un Pito Lorga que además también acabó expulsado en el partido. 3 puntos importantísimos para el Club Deportivo Robres, porque está en una zona más que cómoda, está a puntito de dar el salto a esos puestos de playoff, y los goles de Raúl Gómez y de Iker Vadillo pues le dio esa vital victoria, una de las pocas locales ahí en San Blas para el Club Deportivo Robres. El Belchite, que caía derrotado también con el Monzón, con ese 0-3 que comentabas. Sí. Belchite que ya vuelve de nuevo a esa dinámica de todas las temporadas de estar navegando en esas últimas posiciones. Pero en esta ocasión es que tiene 2 puntos, ¿eh? Es verdad que, como siempre decimos, pues está acostumbrado a lidiar con la competición en estas posiciones. Es verdad que son 9 jornadas, que queda todavía un mundo, pero son 2 puntos y fue una victoria pues más que contundente también del Atlético Monzón, ¿no? En el Tejar. También acabó Carlos Belvis, el segundo entrenador del Belchite, vio una roja en el minuto 85 y bueno, pues el resultado lo dice todo, bastante superioridad del Atlético Monzón ante el Belchite, como decimos, con doblete de Huacati, que no vamos a descubrir ahora el jugador que es. Minuto 27 y 69, y el 0, eso lo hizo, bueno, hizo doblete, quiero decir, y el 0-2 lo marcó Lucas Fernández. Así que 0-3 para el Atlético Monzón. Otro de esos 0-3 que campearon en el marcador, el que le endosó el cuarte al Club Deportivo Binefar en un duelo de la zona alta de la tabla clasificatoria. Sí, que en un principio podíamos pensar sobre el papel que podía haber sido o que pudo ser un partido bastante más igualado, ahí en Los Olmos, jugando también el Binefar como local, con su afición. Pues no fue así, porque, bueno, pues victoria incontestable. Son ya 810 minutos, batiendo ya todos los récords de prácticamente de todas las competiciones, como también destacábamos la pasada jornada para el Club Deportivo Cuarte, que no conoce ni la derrota ni conoce lo que es encajar un solo gol. Y bueno, pues hacía el 1-0 Villarroslada en el minuto 9. En la segunda parte llegaron el resto de goles. En el 70 Peralta y Iván Vera, que salió además desde el banquillo en el minuto 84, certificaba o decirse definitivo 0-3 para el Club Deportivo Cuarte. Seguimos con otro 0-3, en este caso el que le endosó la Sociedad Deportiva Huesca al Casetas en su campo. Casetas que en su retorno a la tercera división le está costando, ¿eh? Le está costando, también está, bueno, pues eso, en zonas de descenso, tiene tan solo 3 puntos, un puntito más que Belchite y Zuera, y también el Huesca B, bueno, pues con ese trabajo también de la cantera a Fulgrana, ese contundente también 0-3, con un Alejandro Calvo que en el minuto 17 abría ya el marcador, Pablo Usau en el 20, y aunque el Club Deportivo Casetas pues trató de ir a por el partido, de revertir la situación, pues llegó el gol de Gerard Sola, jugador también importante para la Sociedad Huesca B, en el minuto 89, ya ese 0-3 que fue inamovible. También tuvimos empates, en este caso la Almunia, que recibía al Cariñena, un duelo pues prácticamente de rivalidad comarcal, como aquel que dice, 0-0, y el Cariñena pues que leíamos en redes que no estaba satisfecho, ¿no?, con el resultado. Pues sí, bueno, ya sabes que a veces es verdad que planteas el partido de una manera que puedes tener esas oportunidades que las tuvieron, pero al final empate sin goles. Los buenos equipos, 2 buenos equipos sobre el terreno de juego, con las ideas, eso sí, claras, bien en defensa,
como decimos, alguna oportunidad y al final, bueno, hubo también una expulsión en el minuto 82 del jugador del Cariñena, Alejandro Tenorio, y como digo, resultado gafas, empate a 0. Otro resultado gafas, en este caso el que consiguió el Almudévar en la cancha del Épila. Efectivamente, pero aquí estamos, te puedo decir, pero hemos mirado los datos, que tanto al Épila como al Almudévar les está costando encontrarse o ver portería, ¿no? Porque en estas 9 jornadas, curiosamente, tan solo han marcado 7 goles cada. Entonces, bueno, pues al final son 2 equipos que les está costando hacer goles, que no encuentran a veces esa portería. No, ya sabes, además, cuando entras en esas rachas, pues todo lo que disparas o lo para el portero rival o va fuera, o en fin, que falta de acierto. Son 7 goles, como digo, que han marcado. Es poco bagaje para los 2 equipos y 2 conjuntos que acabaron con ese empate a 0. El Caspe, que recibía al Illueca con un Javier Romero que, como habéis dicho, no estaba en el banquillo. No estaba. 2x frente a sus equipos. 2-0, victoria para los caspolinos. Y bueno, yo creo que es una victoria que le va a dar todavía más moral, ¿no? A los del Bajo Aragón. Sí, bueno, como hemos comentado también con Iván, con el protagonista, y que tampoco pudo estar presente en el terreno de juego por ese partido de sanción, al igual que Javier Romero, como nos ha comentado el bueno de Iván. Bueno, pues también se reencontraba, ¿no? Javier Romero, con el que fue también entrenador en otras temporadas de Illueca, y un Caspe que bueno, en los Rosales también se está haciendo muy fuerte, y al que no faltó la cita, como también hemos hablado, del delantero, del espigado delantero Fran Roteller, que hacía un golito. Antes fue, lo tengo por aquí, Hugo Romanos el que abría el marcador, y Fran Roteller que certificando, bueno, pues ese buen momento del Club Deportivo Caspe, que va a viajar hasta Cuarte, pues invicto y con ganas de ser el primer equipo que perfore la portería del Club Deportivo Cuarte esta temporada. El que la perforó con doble ocasión fue el Tamarite, en casa, en el campo de los Mineros de la Andorra, 1-2, un encuentro muy disputado. Sí, un partido muy, muy disputado. Bueno, pues se le puso a un costa arriba al conjunto minero, porque en el minuto 28 gol de Las Heras. Luego llegó el 0-2, obra de Albert Flo, que era el minuto 54, y ha comenzado la segunda parte. Todavía quedaba tiempo, mucho partido, y el Andorra no es verdad que no se vino abajo, pero ya en el minuto 89 sí que llegó un penalti que transformaba a Alberto Gracia, pero prácticamente dejaba ya ser definitivo 1-2. No había tiempo para haber logrado el empate, haber revertido un poquito la situación del Club de Fútbol Andorra. Nos hemos dejado el último, el del Zuera contra el Calamocha. Lo de menos es el resultado, ese 0-2. Sí. Quería hablar contigo. Son los problemas. Sí, quería hablar contigo de esos graves problemas que tiene la entidad zuriaciense después de haber sido la temporada pasada, en su regreso a la tercera división, uno de los presupuestos más altos de la competición. No lo decimos nosotros, estaba en todos los mentideros, todo el mundo era muy consciente de lo que había allí. Y la sorpresa saltaba, pues bueno, este verano, con ya muchos problemas para que los jugadores, técnicos y demás pudieran, algunos de ellos cobrar, otros todavía deben estar esperando. Firmaban nuevos jugadores para esta temporada y nos encontramos con la triste sorpresa, ¿no? de que ha habido una junta donde se exige la dimisión del presidente y creación de una junta gestora, y bueno, y a ver cómo acaba el pobre Zuera después de haber vuelto a catar y a tocar la tercera. Bueno, pues es que realmente, como tú lo has adelantado, ¿no? Son muchos problemas de toda índole, lo cual, bueno, pues se ve reflejado en el terreno de juego, lógicamente. No es que, pero o sea, no puedes disponer mentalmente ni psicológicamente ni con ánimo de ofrecer lo mejor, aunque pongas todo de tu parte, porque es verdad que no estamos hablando de fútbol profesional, pero como siempre digo, sí que es fútbol profesional a la hora de entrenar, de trabajar, de preparar los partidos, pero todo esto influye, lógicamente. Entonces, claro, si es una gestión en la que has sido muy pretencioso a la hora de conformar, bueno, es un equipo que tiene su historia, el Club Deportivo Zuera, porque la tiene de hace muchos años, logras el
el ascenso, pero tienes que ver que estás en tercera red y que un proyecto no puedes, no sé, tirar, venga, vamos a fichar, vamos a dar. Es que es imposible gestionar eso y que eso salga bien. Es que eran fichas altas. Claro, Y vivienda, en muchos o no de los casos. No te puedes comprometer, porque estamos hablando ya de un presupuesto bastante alto, y en el que te comprometes y que tienes que estar muy seguro de cubrir eso que has hecho, esos fichajes, en lo que has invertido, y que tengas el suficientemente aval para pagar. Y bueno, pues es que al final, no sé, de verdad que es una situación muy complicada, es una junta gestora, y vamos a ver cómo se dan esas circunstancias, porque al final cada uno también quiere lo suyo. Son muchos, por desgracia, son muchos clubes nuestros, de nuestro fútbol, que los hemos visto refundados, muchos. Todos los que veis con 97, con... Sí. Son refundaciones. 97, por ejemplo. Son refundaciones. Y es que aquí se está hablando de actualizar la deuda, incluso hasta se plantea la disolución del club, que eso es muchísimo más grave. Estoy de acuerdo contigo que a veces no se puede ser pretencioso. Ya vimos otro proyecto hace muchos, bueno, no tantos años, como fue la Agrupación Deportiva San Juan, también un proyecto es que de muchas campanillas, de mucho despilfarro, o el propio Valdecierro en su momento, de la mano de ese mismo señor, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria, que también, ¿no? Yo me acuerdo jugadores del Valdecierro que cobraban más que un tío jugando en el Ebro en segunda B. Claro, es lo que por eso te he dicho, que es que no podemos hablar de un proyecto en tercera red con de esa magnitud. Que claro, no puede ser. Y no puedes despilfarrar, claro, si luego no pagas, no has despilfarrado. O sea, lo que has hecho es otra cosa. O sea, has gestionado fatal, por decirlo de alguna manera, y suave. Sí, y también, bueno, pervertir la competición, porque estás jugando de una manera que el resto no juegan. Ya te digo que hacía muchos años que no nos encontrábamos con una situación tan desagradable como esta, pero bueno, es lo que teníamos, y queríamos comentarlo aquí en la Grada FM, porque para eso, oye, también hablamos de lo bueno, pero también algunas veces hay que hablar de lo malo, ¿no? Sí, lamentablemente, pues son cosas que ocurren. Por eso lo que dices tú, que el resultado, bueno, pues es lo de menos. Se llevó los 3 puntos el Calamocha, 0-2 fueron finalmente, y tampoco Sergio Laguna se pudo sentar en el banquillo. Tampoco. Ha sido una jornada que, ya sabes... Las protesticas, protesticas. No, pero yo siempre también te digo una cosa. A mí los entrenadores, yo creo que es afán de recaudación. No hablo ya, fíjate, en estas categorías lo que puede ser la sanción, que también, bueno, pues en términos de lo que es cada categoría, tiene su enjundia, ¿no? Pero vamos a ver, es que al final tú estás trabajando toda la semana con el grupo, ¿no? O sea, tampoco te pide que estás más arriba o más abajo. A mí me parece a veces, de no ser una cosa especialmente que digas, bueno, pues no luego queda otro remedio, porque claro, aquí no hay cuartos árbitros, pero en las categorías profesionales, que el cuarto árbitro solamente se dedica a estar pendiente de lo que hacen los entrenadores y de ser acusicas, pues ¿qué quieres que te diga? En fin, pero bueno. Vamos con los partidos, con la próxima jornada, los que tú nos digas que son interesantes de ir a ver, que lo son todo, pero bueno. Sí, pero hombre, el que hemos comentado, o sea, es que ese no se nos escapa, ¿no? El del... Además, cuando he visto el horario, y es verdad que nos lo ha confirmado Cuarte, y sí, a las 8 de la tarde. Cuarte, Caspes, yo creo que es el partidazo de la jornada, que se jugará el sábado a las 20 horas. Y luego he visto que aquí, pues, un Utrillas Andorra, que por ejemplo, pues ese también es un buen partido. El clásico viñero. Claro, que es a las 5 de la tarde, eso será el domingo. Y el resto, así rápidamente, pues el Illueca, que recibirá al Robres, el Huesca recibirá al Binefar, Calamocha Casetas, Tamarite Belchite, Almudebar la Almunia, Cariñena Zuera, vamos a ver lo que ocurre, el mencionado Utrillas Andorra y el definitivo también Atlético Monzón Épila. Esa es la próxima jornada, que ya será la 10ª, ojito. Pues Laura Ferrer, la semana que viene nos hará análisis certero y, como dice Rafa Beltrán, como hace Julio Álvarez, cortica y al pie. Venga, buenas noches, gracias, hasta luego. Vamos con la segunda federación. Rafa Gracia, buenas noches de nuevo.
desde ese chaletaco que te nos has echado. Y nos centramos, a ver si nos manejando los resultados, porque hemos tenido de todo, más malo que bueno. Y ahora analizaremos, porque también veníamos de una jornada de Copa del Rey, que yo creo que también ha influido y mucho en el rendimiento de algunos equipos. Espera, que estás muteado. No me había dado cuenta. Pues bueno, al final pues ha habido resultados pues para todos los gustos, como dices, ¿no? La Morevieta que bueno, sacaba su partido en casa, una Morevieta que le estaba costando mucho arrancar. Tudelano, que ha ganado de una forma muy solvente a la Sociedad Deportiva Logroñés, una Sociedad Deportiva Logroñés que está en la parte de arriba. El Egea, que se conseguía imponer al Deportivo Alavés B, que ese resultado es muy bueno para los de las 5 villas, porque es verdad que es un proyecto muy nuevo, con entrenador nuevo, con plantilla totalmente nueva, y al final los resultados positivos siempre ayudan. El Ebro 1, Eibar 1, los 2 goles de penalti, ambos en la primera parte, a un Ebro que le está costando mucho, y es cierto que el año pasado ya era un equipo muy rocoso, y este año pues también los resultados están siendo 0-0, 1-0, 1-1, 0-1. Entonces, pues bueno, la Mutilvera, que perdía 0-2 con ese estado después del partido de Copa. La Unión Deportiva Logroñés, pues que al final es un equipo que debería estar arriba, y yo creo que va a estar arriba por presupuesto, por plantilla, por entrenador, o por entrenador, presupuesto y plantilla, pongámonos en el orden que sea. Y es verdad que le ha privado al UTV de la primera posición. Luego el Real Unión 1, Guernica 1, y luego pues un resultado que es durísimo, que es el Naxara 3, Deportivo Aragón 0. Al final el Naxara pues tiene que reforzar, ¿no? Esa en casa, en la Salera, que es un campo muy peculiar y que apretan mucho. Entonces, pues bueno, el Deportivo Aragón, pues al final ayer también tenía pues varios jugadores jugando convocados con el primer equipo, y al final pues yo creo que todo ese movimiento que hay en torno al primer equipo, pues al final luego ha sido una semana muy complicada, también con el fallecimiento del jugador Caete. Entonces yo creo que ha sido una semana muy mala. Y la parte positiva, pues es que solamente tenemos al Ebro en posición de play-out, y los demás están fuera del descenso, y casi firmaríamos terminar así, siempre y cuando el Ebro evidentemente consiguiera mantener la categoría, ¿no? Yo sí que me centraré un poco en el encuentro de la Sociedad Deportiva Egea contra el Alavés B. Me tocó a mí hacerlo para la tele, y tengo que decir que, a ver, fútbol hubo muy poco, porque es así, fútbol muy directo. Molo dio entrada desde el principio a Chema Aragüés, pudimos ver también a Aitor Mañas, bueno, jugadores, algunos de ellos aragoneses. Denis también salió en los últimos instantes, que lo vi demasiado acelerado, también hay que decirlo. Pero un equipo que supo, sobre todo, vencer a ese centro del campo poderoso que instaló Molo en Luchán. Y me quedo con Iglesias, porque se destapó. Ya no solo por el gol, sino sobre todo entre La Peña, Díez y Iglesias, fueron los que supieron aguantar todas esas embestidas, saber manejar el tempo del juego, y vi una Sociedad Deportiva Egea muy bien armada, muy bien trabajada, e incluso me sorprendió mucho ver a Beñat Leiza de central zurdo, acostumbrado a verlo siempre en el carril, ¿no? Siempre verlo de carrilero. Me sorprendió, y ya te digo que sin grandes nombres, sin grandes aspavientos, Rafa Santos ya nos decía que él estaba muy contento con el equipo que había hecho, y eso que todavía tiene una perla que por temas extradeportivos, en concreto por un pisado, por un documento, todavía no ha podido jugar, pero yo creo que va a ser uno de los centrales que va a marcar la categoría. Se llama Prince, es un jugador que viene de África, y bueno, viene de la segunda bielorrusa, el muchacho este, y es un chaval, un ganés fantástico, que yo creo que puede
puede ser determinante, sobre todo atrás, porque es un jugador que tiene mucha salida de balón. Yo he tenido la suerte de verlo jugar. No por desgracia todavía no lo hemos visto de corto aquí con la Sociedad Deportiva Egea, pero creo que es un fichaje de invierno que tienen ahí guardadico, lo tiene guardado Rafa para llegar, pues bueno, como está llegando, ¿no? Que está llegando en un grupo cada vez más duro, cada vez más complicado, donde parece que el Tudelano se ha despertado esta temporada, no está afectando tanto lo no deportivo en lo deportivo. De hecho, pues bueno, hasta su presidente le han dado el pase pernocta y no tendrá que ir a la cárcel, cosa de la cual nos alegramos, ¿no? Por lo que te digo, el Utebo, bueno, pues el Utebo viene de plantarle cara a la Sociedad Deportiva Huesca en Copa del Rey, pero sí que es cierto que ha perdido a su 9 y lo ha perdido para muchos meses. Yo creo que igual para toda la temporada. A ver, al final el tema del Utebo, pues lo veníamos comentando el año pasado, Francho, pues que también el año pasado tuvieron una reestructuración en el mes de enero y se supieron reinventar. Entonces, pues evidentemente ahora es muy pronto para perderlo, pero bueno, nadie quiere perder a un futbolista y menos un futbolista tan importante. Pero bueno, es verdad que se les abrirá el mercado y en el mercado ellos se mueven bien. Al final es lo que dices, vienen de un partido que tenía muchísima ilusión la semana pasada, el partido de Copa, es un partido que te desgasta porque al final son 2 categorías más y luego pues lo que te toca es ir a un campo de primera división a jugar contra un equipo que es de los serios candidatos a estar arriba, ¿no? Y por lo del Egea que comentabas, pues sí, yo estuve con Rafa hace un par de semanas y estaba muy contento. Me decía que habían sido más errores puntuales que errores de equipo y que eso lo veía muy positivo porque al final son temas a corregir más de la propia concentración que digamos de la estructura grupal y bueno, pues a competir. Al final, pues si consiguen con el presupuesto que tienen ir haciendo equipos, ir saneando también un poco el club, que yo creo que han ido arrastrando pues gestiones de años anteriores pues al final eso también te lastra. Yo creo pues que al final el EGA pues se puede consolidar. También es cierto que el año pasado estuvieron coqueteando con el playoff de ascenso y ahora parece que todo sabe a poco, pero al final yo creo que hay que poner un poco los pies en el suelo, saber dónde estamos y que al final pues yo creo que es un logro el mantenerse en este tipo de categorías y luego pues ir jugando los playoffs, porque al final pues bueno, Utebo y Egea son pueblos muy grandes. Pero claro, al final si tú te pones a mirar los pueblos que están en una categoría más arriba, pues quitas Tarazona y el resto, pues un Hogar Enteiro, el resto son muchísimo más grandes. Entonces, pues es que tiene mucho mérito lo que están haciendo. Comentabas lo de la UDL. Yo he podido leer a los aficionados de la Unión Deportiva y basaban, bueno, primero que fue una media hora extraordinaria, una media hora de la primera parte extraordinaria del conjunto riojano, con un Talibi en portería, que incidían mucho los aficionados de la UDL en eso, con Talibi en portería y que fruto de 2 saques largos de Talibi movió al equipo. Y luego, pues bueno, con esas perlas que tienen, sobre todo canteranos, no precisamente jugadores que hayan venido fichados, sino que gente que ya tenían alguno de ellos en la cantera, como Manex y demás, pues consiguieron pintarle la cara a un Utebo que aún así, bueno, pues lo intentó en todo momento y no le salió, ¿no? Parece que las gaunas pues se le atraganta al conjunto barbo. ¿Qué jornada tenemos la próxima semana? Porque nos olvidamos del Barbastro. Comentar que el Barbastro perdió su partido en el campo del Poblense. El Poblense que al final es equipo que va segundo clasificado. Y bueno, pues al final el Barbastro pues que está trabajando francamente bien y que de momento pues lo tenemos ahí en mitad de la tabla y muy bien colocado, así que deseamos que sigan ahí rascando los partidos, que están ahí trabajando muy bien en casa y pues pueda pasar la salvación por ahí. Y comentando pues este Barbastro la semana que viene recibe al Tarrasa, que al final con Viarge que vuelve a casa.
Correcto. Y Álvaro Martín, ¿no? También está ahí en Tarrasa. Y Álvaro, y también está, si no me falla la memoria, Sí, el pivote organizador del Utebo. Entonces, pues bueno, pues un partido que al final, pues lo que hablamos, que es que tiene que pasar la salvación por el Municipal de Barbastro. Y para los equipos nuestros del otro grupo, pues tenemos un Deportivo Aragón Amorebieta. Como decimos, pues el Amorebieta al final es un equipo que tiene que estar arriba. La Sociedad Deportiva Egea visitará el Faro, que es el colista de la clasificación, pues es importante que sumen. El Utebo jugará con el Beasain, que también es de la parte de abajo, vuelven a casa. Entonces, pues es importante que trabajen bien el partido, a ver si lo consiguen sacar. Y tenemos al Ebro que va al campo del Guernica, que al final pues el Guernica siempre es muy, muy complicado y más fuera de casa. Entonces, este es un poco el menú que tenemos. Guernica, que Steve Foxton recuerdo, sobre todo para la Sociedad Deportiva de Gérate, la jornada pasada. Por lo que se leían las crónicas, pues bueno, partido que se lo llevan los guernicarras de aquellas maneras y con expulsión de Izan. Hay que verla, que la expulsión yo creo que la debió de ver solo el asistente y también de Lucho, que Lucho también recibió la tarjeta roja y de hecho este fin de semana no estuvo en el banquillo para poder dirigir a sus chicos. Bueno, pues con la segunda federación rematamos lo que es el análisis de esta categoría. Nos centramos en la primera. Teníamos citado al lateral de la Sociedad Deportiva Tarazona, Ángel López, pero lo vamos a excusar, no sabemos dónde se ha metido, pero bueno, Ángel, que nos debes una, nos debes una. Os pedimos a todos disculpas, sobre todo para los que habéis estado atentos en nuestras redes sociales, en el perfil de la Grada FM y tanto en la Grada Info, pues que bueno, que lo anunciábamos. Para nosotros es un orgullo, ¿no? Tener un jugador aragonés y más de el nivel y la calidad de Ángel, pero por lo que sea, algo le ha tenido que pasar porque la verdad es que le estoy escribiendo yo al WhatsApp, también el Turu, el jefe de prensa de la Sociedad Deportiva Tarazona, y no hay manera de que lo podamos localizar. Nos quedamos primero con esa primera posición de un Club Deportivo Teruel que no se cansa de ganar. Sí, bueno, ahora es segundo, que el Atlético de Madrid, el madrileño, consigue ganar el campo en la STIC, pero es verdad que el Teruel pues es que está haciendo una temporada espectacular. Además, gestionó el partido muy bien contra el Marbella, y bueno, al final cuando llevas ya pues 9 o 10 jornadas que llevamos ya, es decir, que hemos cumplido un 25%, las cosas dejan de ser casualidad para ser realidad, que no quiere decir que el Teruel sea su objetivo quedar segundo o ascender, ¿no? Pero que evidentemente pues las cosas no pasan porque sí. Además yo lo hablaba el otro día, yo creo que con mi padre, que lo comentábamos, que el año pasado, cuando terminábamos el programa y hablabais acerca del sustituto de Unai, comentabais el míster que ha venido, tú, Francho, comentabas pues que era una persona que tenía muchísima experiencia, que había hecho muy, muy buen trabajo, había hecho muy buena labor, y evidentemente aquí pues se está luciendo, ¿no? Porque ha caído de pie, ha caído absolutamente de pie. Sí, y con un equipo que todos, sobre todo los aficionados del Club Deportivo Teruel, tenían miedo, y es lógico, porque te desmontan el equipo por completo, desde el director deportivo hasta, bueno, no te voy a decir el utillero, pero casi. Y en cambio, pues bueno, vemos que optaron por ese modelo de entrenar en Teruel, vivir en Teruel, bueno, copiar un poco el modelo de la Sociedad Deportiva Tarazona, que yo creo que es el modelo a seguir. A ver, al final ahí en el tema de Teruel, pues evidentemente al final es una capital de provincia. Yo creo que suma, ¿no? al equipo y a la ciudad que los jugadores estén allí. Luego al final Teruel también está muy cerca de Valencia, con lo cual para el perfil de director deportivo de entrenador, pues la gente puede vivir en Teruel, pero se puede bajar a comer a casa y volver al día siguiente a entrenar sin tener que pegarse un desplazamiento muy, muy importante.
Y luego muchas veces no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque al final muchas veces cometemos los errores, ¿no? De decir, bueno, pues asciendo y ahora ¿qué hago? A lo mejor el Teruel la anterior vez que ascendió, pues mantuvo un bloque y ese bloque pues no le dio para mantenerse al año siguiente. Y este año pues lo que les ha obligado ha sido a fichar jugadores que todos venían de jugar en Primera Federación, más menos, sino todos, la inmensa mayoría, más allá de Carlos Vigaray, que directamente, bueno, el otro día, por ejemplo, no jugó. Entonces, bueno, a río revuelto ganancia de pescadores y lo que te digo, pues que al final ese desmantelamiento del equipo pues provocó un cambio de mentalidad y quizás buscar jugadores de otro perfil que evidentemente a día de hoy pues les está dando un resultado importante. Porque fíjate, también está el Europa, que al final el Europa no deja de ser un equipo de barrio. Quiero decir, y yo con el Olivar, con el año de Iván Vicente, jugamos en Europa. Jugasteis allí. Y fíjate ojo que también el Europa está jugando en su cancha de manera momentánea hasta diciembre, que solamente se lo han permitido a ellos y a las Ligas de Guecho. Nosotros cuando fuimos con el Olivar, hay una tromba de agua y justo debajo del campo del Europa hay un parking. Entonces cada vez que llueve medio minuto el campo se inunde. Nos tocó volver a ir entre semana. Evidentemente perderán seguro, no sé dónde irán a jugar. Si irán a jugar no lo sé dónde irán, pero evidentemente van a perder porque está jugando en césped artificial y porque ese campo es un campo donde entrenan 40 equipos, ¿no? Pero fíjate tú qué rivales tienen ahí con los que están peleando. La verdad es que Teruel que se enfrentará en Campo Piñilla, al Cartagena, un Cartagena pues que ahora mismo ocupa la quinta posición, 16 puntos, pero con muchísimo run. Los aficionados no están nada contentos con la directiva, está limitándolo un poco a lo que está pasando aquí con el Real Zaragoza, también están saliendo mucho a la calle y demás. Quizás sea, bueno, como digo yo, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores, en este caso. Sí, evidentemente, pues el Teruel tiene que seguir a lo suyo y luego yo creo que al final, yo que soy medio turulense y al final también, pues ya aparte de por Aragón, por más cosas, yo creo que lo que tienen que intentar los aficionados del Teruel, porque yo en el grupo del pueblo hay uno que pone todos los días la clasificación cuando va el primero, ¿no? Yo creo que al final lo que tienen que hacer es intentar disfrutarlo mientras esté ahí, porque hay muchas veces que cuando estás ahí te pones, oye, ¿por qué no le vamos a ganar a Cartagena? Que está, en lugar de disfrutar que has dormido segundo y que vas a recibir al Cartagena. O sea, que quiero decir que es un premio brutal. Y evidentemente, pues los 19 puntos que llevan ya no se los quita nadie. Con lo cual le han metido 8 puntos al descenso, que entiendo que es el primer y principal objetivo, y esos puntos pues ya no se escapan. El otro representante aragonés, el que tiene más campañas en esta Primera Federación, la Sociedad Deportiva Tarazona, venía de jugar en Copa del Rey frente al Club Deportivo Ebro. A mí me hicieron dejarme la voz porque ya no se conformaron con jugar los 90 minutos, sino que luego hubo prórrogas y penaltis. Partido pues que bueno, se le escapó a la Sociedad Deportiva Tarazona ante un Club Deportivo Ebro pues que llegó vivo, ¿no? En los últimos instantes, y la verdad es que yo creo que creyó más en cuanto a buscar el encuentro. Y hablábamos, ostras, semana de mucho partido, recibimos al Ibiza, un Ibiza que acababa de despedir a su técnico y empate a 0, pero un empate que sabe a gloria, porque estamos hablando que ahora mismo la Sociedad Deportiva Tarazona ocupa la octava posición con 14 puntos, pero empatado con Nastic y con el Dense, que por presupuesto no es que lo dupliquen, es que igual lo cuadruplican o lo quintuplican. Yo estuve con Michel el sábado, que me lo junté, voy juntándome a los directores deportivos en restaurantes cada día, ¿no? Y al final, pues bueno, él estaba contento. Es verdad que decía que había sido un poco una mancha, ¿no? En el expediente, esa derrota en los penaltis. También perdieron a Vaquero pues por una entrada fuerte que hubo. Entonces, pues bueno, pues habían tenido alguna baja acumulada del partido de Copa.
El Tarazona sigue en su línea, además un Tarazona mucho, o el más aragonés, ¿no? de los últimos años, pues con Nieto, con Ángel López, con Vaquero, con Borges. Entonces, pues bueno, yo creo que ellos lo tienen claro, el entrenador lo tiene muy claro, y otros que tienen 14 puntos y que evidentemente pues esos ya no se los quitan. Y es que además, a diferencia de... Porque el Teruel ahora me parece que lleva 3 semanas seguidas ganando, ¿no? Que a diferencia un poco del Barbastro, ¿no? Por hacer una comparativa, ellos fuera de casa están consiguiendo además sumar y ser peligrosos, ¿no? Entonces, pues bueno, al final esta liga que yo el año pasado se me hizo larguísima y luego al final terminaron súper arriba, pues bueno, que yo creo que lo están haciendo muy bien, y que ojalá pues podamos sumar a uno más al año que viene, pero que venga de abajo, no de arriba. Ahí está. Jugará contra el Sabadell de nuestro amigo Foli. Lo queríamos haber tenido en el programa, pero el propio Foli nos ha dicho pues que bueno, que el club para eso es muy tiquismiquis, digámoslo así, y que solamente pues bueno, conceder entrevistas a medios al medio del club, pues bueno, lo respetamos lógicamente. Podremos intentarlo con el entrenador, que yo tengo relación con él, entrenaba a Ferran al Nàstic de Manresa, que además estuvo en el Andorra el año pasado. Pues bueno, intentaremos ampliar, como hicimos el año pasado, a nuestros aragoneses por el mundo. Exactamente. Bueno, pues que sepáis que la Sociedad Deportiva Tarazona visita la Nueva Creu Alta a las 7 de la tarde el viernes, y que el Club Deportivo Teruel el sábado a las 2 de la tarde recibe al Cartagena. Bueno, veis que son unos horarios así un poco extraños, porque, amigos y amigas, la primera federación la gestiona la Liga de Fútbol Profesional, y ahí la tele manda. Bueno, Rafa, pues una vez ya analizado todo absolutamente, nos toca despedirnos, pues prácticamente 1h30 de programa. Nos habría gustado tener a Ángel, lo tendremos, lo prometemos, de verdad. Os pedimos que sigáis el canal, porque es bueno para nosotros, es bueno también para esparcir un poco más lo que es toda la información que damos de nuestros equipos. Un like, me gusta, una campanica, eso no os cuesta nada y nos hacéis muy felices. El miércoles volvemos con el fútbol sala, volvemos con 40 por 20. Lo dicho, hasta el miércoles, sed buenos, adiós.